¿Recuerdas cuando una película navideña sobre el descuido parental se convirtió en el éxito más entrañable de 1990? Mi pobre angelito fue la obra maestra navideña de John Hughes, parte comedia familiar, parte guerra de pastelazos y 100% caos. El pequeño Kevin McAllister, interpretado por Macaulay Culkin, se queda accidentalmente solo en casa cuando su enorme familia viaja a París por Navidad. Lo que al principio parece el sueño perfecto de cualquier niño, pronto se convierte en una invasión a gran escala cuando aparecen los bandidos mojados. Harry, interpretado por Joe Pesci, y Marv, por Daniel Stern. Completan el caos la madre desesperada de Kevin, Kate, Catherine O'Hara, su padre, Peter, John Hurd, y el misterioso vecino, el viejo Marley, Roberts Blossom. Hoy exploraremos 15 datos curiosos sobre mi pobre angelito. Número 15. La verdad sobre la casa que todos recuerdan. La casa de los McAllister parecía la mansión suburbana perfecta, enorme, acogedora y exactamente el tipo de lugar en el que cualquiera soñaría quedarse solo en Navidad. Pero aquí viene la sorpresa. La mayoría de lo que vimos en pantalla no era real. La producción usó el exterior y unas pocas partes interiores de una casa real en Winnetka, Illinois, para algunas tomas en la planta baja, como la escalera, el pasillo y la entrada. Todo lo demás, incluyendo la cocina, el sótano, el ático y el dormitorio principal, básicamente todos los lugares donde Kevin instaló sus trampas, fue construido desde cero dentro del gimnasio de una escuela secundaria, la New Trier High School. ¿Y por qué hicieron todo eso? Porque la casa real era demasiado pequeña para las enormes cámaras, equipos de iluminación, estructuras de acrobacias y, por supuesto, para dos adultos cayendo una y otra vez por las escaleras. Construir un set completo de 2 pisos permitió al equipo quitar paredes, ajustar techos y filmar toda la acción caótica de forma segura, sin dañar una propiedad real. Y lo más increíble, el sótano inundado. Sí, ese que los bandidos mojados convirtieron accidentalmente en una piscina. Fue filmado en una piscina real de la escuela. Literalmente transformaron una piscina escolar en una zona de desastre suburbana. La casa de los McAllister se convirtió en una de las más reconocibles de la historia del cine navideño. Pero la verdadera magia de mi pobre angelito ocurrió dentro de un gimnasio, el proyecto escolar más ambicioso jamás construido. Número 14. Una de las decisiones de set más inusuales. John Muto. La nieve en mi pobre angelito era en su mayoría falsa, y parte de ella, puré de papas. La película hizo que los suburbios de Chicago parecieran el paraíso invernal más acogedor jamás filmado, pero la mayor parte de esa nieve no cayó del cielo, sino que salió literalmente de la cocina. El equipo comenzó a rodar en febrero, esperando que una buena tormenta invernal del medio oeste les ahorrara algo de presupuesto. Y, milagrosamente, en el segundo día de rodaje, una verdadera nevada cubrió todo, dándoles las hermosas tomas exteriores y el clásico paisaje navideño que vemos en pantalla. Todo lo demás fue totalmente fabricado. Para la nieve que caía, los realizadores usaron copos de papa deshidratada. Se veía perfecta en cámara, pero cuando se derretía, el set se transformaba en un campo de almidón podrido. Imagínate caminar sobre puré de papas tibio que lleva días al sol. Así era el escenario de mi pobre angelito. Para completar las áreas sin nieve natural, usaron de todo un poco: telas blancas en el suelo, hielo picado y una mezcla de cera y plástico. El resultado fue tan convincente que, después del rodaje, el material sintético fue donado a la Ópera Lírica de Chicago para usarlo en montajes teatrales. El efecto final fue impecable, una película invernal que se siente más fría y navideña que la mayoría de los diciembres reales. Solo trata de no pensar que la mitad del vecindario de Kevin estaba cubierto de papas deshidratadas. Número 13. Los stunts de Kevin fueron realizados por un hombre de 30 años vestido de niño. Cuando Kevin trepa las estanterías del cuarto de Buzz como si buscara un tesoro escondido, justo antes de que todo se derrumbe sobre él, no había ninguna posibilidad de que dejaran hacer eso a un niño de 9 años. El que vemos ahí no es Macaulay Culkin, sino Larry Nicholas, un doble de acción de 30 años que, por suerte, era lo suficientemente bajo como para hacerse pasar por un niño frente a la cámara. Nicholas fue quien realizó todas las acrobacias peligrosas que podrían haber mandado a un niño real directo al hospital: escalar muebles inestables, resbalarse en el hielo o recibir el impacto de trampas explosivas. En otras palabras,
cualquier cosa que involucrara velocidad, gravedad o una mezcla de ambas. Gracias a los ingeniosos ángulos de cámara y la edición, el público nunca notó que Kevin, por momentos, se convertía en un pequeño acróbata adulto. Culkin recordó más tarde haber visto a Nicholas repetir una y otra vez la escena del colapso de las estanterías, mientras el set caía como una torre de Jenga en cada toma. En pantalla se veía divertidísimo, pero en la realidad fue un trabajo físico brutal. Así que, aunque Kevin McAllister se convirtió en el niño más peligroso de la historia del cine, quien realmente recibía los golpes era un hombre adulto disfrazado de alumno de primaria. Magia del cine en su máxima expresión. Número 12. Un futuro éxito que casi no se hace. Chris Columbus. Mi pobre angelito parece una película destinada a convertirse en un clásico navideño. Pero los estudios no lo veían así. De hecho, casi la cancelan. Warner Bros. Había aceptado producirla con un presupuesto de $10 millones, una cifra que John Hughes y Chris Columbus sabían desde el principio que era irreal. A medida que el costo subió a los 14,7 millones, Warner entró en pánico, detuvo todo y se retiró del proyecto. Buena suerte con su pequeña película de niños que seguro será un fracaso. Fue básicamente su mensaje. Lo que Warner no sabía era que Hughes ya estaba negociando en secreto con 20th Century Fox. Cuando Fox vio el proyecto, respondió: «Esto va a generar dinero a montones». Inmediatamente se hicieron cargo de la producción, financiaron el presupuesto completo y heredaron el que se convertiría en el mayor éxito navideño de la década. Cuando Mi pobre angelito llegó a los cines, no solo tuvo éxito, fue una explosión. Terminó siendo la película más taquillera de 1990 y la comedia de acción real más exitosa de todos los tiempos, título que mantuvo durante 21 años hasta que en 2011 fue superada por The Hangover, Part 2. Y no se detuvo ahí. 2 años después llegó Mi pobre angelito. 2. Perdido en Nueva York, otro gran éxito. Luego vinieron las tercera y cuarta entregas, que la mayoría preferimos olvidar. Al final, Warner Bros. Se quedó con las manos vacías, mientras Fox obtuvo una mina de oro. Aquella película tonta y cara sobre un niño solo en casa terminó convirtiéndose en un fenómeno histórico que definió la Navidad para toda una generación. No está nada mal para un film que su estudio original intentó desalojar de su propia casa. Número 11. Algunos extras del aeropuerto eran pasajeros reales. La escena de los McAllister corriendo por el aeropuerto O'Hare como si compitieran en una carrera olímpica es puro caos. Pero parte de esa multitud no eran actores, eran viajeros reales que simplemente intentaban llegar a tiempo a sus vuelos de la mañana. El equipo no podía cerrar un terminal completo. Ya sabes, los aeropuertos no se detienen ni por Hollywood. Así que mientras el equipo filmaba el frenesí familiar con algunos extras contratados, pasajeros comunes de Chicago seguían caminando por las tomas amplias sin tener idea de que estaban apareciendo en una de las películas navideñas más famosas de todos los tiempos. Si miras con atención, puedes distinguirlos fácilmente. Son los que no están actuando, los que parecen genuinamente perdidos, apurados o confundidos al ver a un equipo de filmación persiguiendo a Catherine O'Hara por el terminal a las 6 de la mañana. La escena del aeropuerto se sintió tan real porque, en parte, lo era. Número 10. Una leyenda de la comedia que improvisó todo. John Candy, el rey de la polka del Medio Oeste, John Candy, aparece en Mi pobre angelito apenas 5 minutos, y aún así logra robarse toda la película. Lo increíble es que filmó todas sus escenas en una sola maratón de 23 horas y prácticamente no leyó el guión. Permíteme presentarme. Gus Polinski, el rey de la polka del Medio Oeste. Este personaje tan icónico ni siquiera estaba planeado como un cameo importante. Candy aceptó hacerlo como un favor a su amigo, el guionista y productor John Hughes. Llegó al set por un solo día y empezó a improvisar todo. Los Kenosha Kickers, los sombreros de polka y hasta la delirante historia del velorio que se vuelve cada vez más absurda. Todo era puro John Candy, completamente improvisado. El director Chris Columbus contó después que la escena del velorio se grabó alrededor de las 4:30 de la madrugada, cuando todos estaban agotados y medio delirando. El equipo detrás de cámaras apenas podía contener la risa. Catherine O'Hara, que había trabajado con Candy en sus días de STV, simplemente siguió el juego.
porque eso es lo que haces cuando una leyenda de la comedia empieza a improvisar frente a ti. Y aquí viene el detalle sorprendente. Por toda esa genialidad, John Candy cobró solo $414, la tarifa estándar por un día de rodaje. Más tarde admitió que se arrepintió del trato. Probablemente cuando Mi pobre angelito se convirtió en la comedia de acción real más taquillera de la historia. Número 9. Un chiste oculto a plena vista. Devin Rattray. Volvamos al conteo con el número 7. La famosa línea Buzz, tu novia, guácala, es brutal, y los cineastas lo sabían perfectamente. En esa escena, Kevin encuentra el escondite secreto de Buzz y ve una foto de su supuesta novia, reaccionando con uno de los momentos más citados de toda la película. Pero hacer una broma a costa de una chica real por una simple risa no les pareció correcto, ni siquiera en una película donde los ladrones son lanzados por escaleras heladas. Por eso, el director Chris Columbus tomó una de las decisiones de casting más tiernas e ingeniosas del rodaje. En lugar de usar a una adolescente de verdad, vistieron al hijo del director de arte con una peluca y tomaron la icónica fotografía. El niño estuvo completamente de acuerdo con la idea. Según Devin Rattray, el actor que interpretó a Buzz, el chico se ofreció sin dudarlo, aunque probablemente no imaginó que terminaría siendo el protagonista de uno de los chistes más recordados en la historia del cine navideño. De esta manera, lograron que la broma funcionara sin traumatizar a ninguna niña. Bueno, salvo quizá al pequeño que llevaba la peluca. Número 8. El ingenioso truco de diálogo de una leyenda. Joe Pesci. Joe Pesci simplemente no podía dejar de maldecir en el set. Su personaje, Harry, pasa toda la película murmurando y gruñendo como una tetera a punto de explotar. Y eso no era actuación. Era Joe Pesci intentando desesperadamente censurarse. El mismo año en que filmó Mi pobre angelito, Pesci también protagonizó Goodfellas, la película que le valió un Oscar, y unas 1000 oportunidades para soltar palabrotas de todos los tamaños. Así que pasar de un rodaje lleno de mafiosos a un set clasificado como apto para todo público y rodeado de niños fue un cambio enorme. Cada vez que Kevin lo golpeaba con una lata de pintura, un soplete o una plancha, su instinto natural era soltar una buena cantidad de palabras nada familiares. El director Chris Columbus le recordaba constantemente: Joe, es una película para niños. Pero siendo Pesci, las palabrotas seguían escapándose. Entonces ideó una solución brillante: las maldiciones de caricatura. En lugar de usar groserías reales, comenzó a soltar una serie de gruñidos y balbuceos al estilo Frika Fraka Freaking, sonando exactamente como Yosemite Sam después de que Bugs Bunny lo deja en ridículo por centésima vez. Fue el compromiso perfecto. Pesci podía mantenerse furioso, divertido y al mismo tiempo apto para todo público. Columbus incluso bromeó diciendo que si Joe sentía que una mala palabra estaba por salir, debía decir refrigerador en su lugar. Seguramente lo hizo más de una vez. El resultado fue oro puro en comedia. Un ladrón que maldice justo como los niños se imaginan que lo hacen los adultos cuando están realmente enojados. Amenazante, hilarante y, de alguna forma, totalmente familiar. Número 7. La banda sonora que casi no sucede. John Williams. Esa mágica y conmovedora banda sonora de Mi pobre angelito, la que, de algún modo, hace que las trampas se sientan festivas, casi no llega a existir. John Williams, el legendario compositor detrás de Star Wars, Indiana Jones y prácticamente de cada banda sonora que te ha puesto la piel de gallina, rechazó el proyecto al principio. El director Chris Columbus ya había contratado al compositor Bruce Broughton, cuyo nombre incluso aparecía en los primeros trailers, pero un conflicto de agenda con The Rescuers Down Under lo obligó a abandonar la película, dejando a la producción sin compositor. A modo de broma, Columbus dijo: «Preguntémosle a John Williams». Todos se rieron, hasta que Williams aceptó de verdad. Tras ver un primer montaje, dijo que se sentía encantado con esta pequeña y caótica historia navideña sobre un niño defendiendo su casa con latas de pintura, hielo y fuego, y vio la oportunidad de escribir música navideña original, crear un nuevo sonido festivo y quizá colar un futuro clásico en el canon. El resultado fue Somewhere in My Memory, una partitura tan icónica que prácticamente define la Navidad para toda una generación. Le valió a Williams 2 nominaciones al Oscar, una por Mejor Banda Sonora Original y otra por Mejor Canción Original,
y elevó Mi pobre angelito de simple comedia familiar a tradición navideña atemporal. Al final, una de las mejores bandas sonoras navideñas de la historia solo existe gracias a un conflicto de agenda y a una llamada telefónica afortunada. Número 6. Macaulay Culkin realmente dibujó el plan de batalla de Kevin. El icónico plan de batalla de Kevin, esa obra maestra de guerra casera hecha con crayones donde traza exactamente cómo destruir a dos ladrones adultos, fue dibujado realmente por Macaulay Culkin. Las trampas en sí fueron diseñadas por adultos con una sospechosa pasión por el dolor slapstick, pero el plano que ves en pantalla, con sus palabras mal escritas, flechas chuecas y una confianza infantil absoluta, salió directamente de los crayones de Culkin. Captura a la perfección la mentalidad de un niño convencido de que puede vencer a criminales usando juguetes y objetos de la casa. Las trampas físicas fueron construidas por el diseñador de producción John Muto y su equipo, siguiendo el guión de John Hughes casi como si fuera un manual de guerra, solo que aquí se aprueban latas de pintura en la cara. Para que el mapa se viera aún más auténtico y hecho por un niño, Muto, que es diestro, dibujó su propia versión con la mano izquierda para algunos planos y props, detalle que ayudó a definir cosas como los adornos navideños repartidos en el piso. Nada grita genio infantil peligroso como la ortografía creativa. En la ejecución, el equipo de stunts se ganó cada centavo. Joe Pesci y Daniel Stern no recibieron realmente sopletes en la cabeza ni salieron volando por cables. Esos golpes los absorbieron sus dobles de acción, repitiendo caídas, resbalones y porrazos hasta que la toma quedara perfecta. Así que sí, Macaulay Culkin creó de verdad el mapa de guerra de Kevin, pero el caos imposible que vino después fue pura ingeniería de Hollywood, impulsada por especialistas y por un niño muy decidido con un crayón. Número 5. Una frase clásica de una película inexistente. Ralph Foodie. Keep the change, you filthy animal, salió de una película falsa. Ese viejo filme de gángsters que Kevin usa para torturar psicológicamente a repartidores de pizza y ladrones en realidad no existe. Angels with Filthy Souls se rodó en un solo día únicamente para Mi pobre angelito, y aún así terminó convirtiéndose en el clásico más citado que nunca fue una película real. Toda la secuencia es una película dentro de la película, de apenas 90 segundos, filmada en un set diminuto construido dentro del gimnasio abandonado de una escuela. El equipo usó película en blanco y negro, una iluminación de cine negro muy dura, y actores que decían sus líneas como si llevaran fumando desde la Gran Depresión. Frases como "Keep the change, you filthy animal" y "I'm gonna pump your guts full of lead" sonaban tan auténticas que muchos espectadores, incluyendo celebridades, juraban que se trataba de una verdadera cinta perdida de gángsters de los años 30. En realidad, era una parodia muy inteligente, cuyo título hace guiño a la película de 1938 Angels with Dirty Faces. El chiste funcionó demasiado bien. La frase "Keep the change, you filthy animal" se convirtió al instante en un lema de la cultura pop, y la versión de la secuela, "Merry Christmas, you filthy animal", terminó de asegurarle un lugar en la historia del cine navideño. Hoy, esas líneas son más famosas y duraderas que muchas de las películas reales de la época que estaban parodiando. Número 4. Cuando la actuación se sintió un poco demasiado real. Joe Pesci. Joe Pesci dejó a Macaulay Culkin un recuerdo permanente. Los bandidos mojados parecían realmente aterradores cuando eras niño, y no era solo gran actuación. Era Pesci convirtiéndose en un ladrón de verdad frente a un niño de 10 años. Pesci decidió que la mejor manera de interpretar a un criminal que aterroriza a un niño era, literalmente, asustar al niño. En el set, mantuvo las distancias con Culkin. No bromeaba con él, casi no le hablaba y evitaba cualquier gesto de cercanía. Lo trataba exactamente como a Kevin McAllister, el chico al que su personaje pensaba robar sin remordimientos. Luego llegó el incidente del dedo. Durante el ensayo de la escena en la que Harry amenaza con morderle los dedos a Kevin, Pesci se mantuvo completamente en personaje y mordió un poco más fuerte de lo debido, lo suficiente como para romper la piel. Culkin aún conserva la cicatriz décadas después. Fue la única vez que el reparto vio a Pesci realmente nervioso. El mismo hombre que interpretó a Tommy DeVito en Goodfellas entró en pánico al darse cuenta de que había herido a un niño. Culkin recuerda ahora el momento con humor,
Dice que Pesci solo intentaba ser intimidante y se pasó de fuerza, pero que se siente extrañamente orgulloso de la marca, su pequeña herida de guerra de mi pobre angelito. Pesci se disculpó de inmediato, pero el daño y la leyenda ya estaban hechos. Así que, si el miedo de Kevin hacia Harry se ve demasiado real en la película, es porque lo era. Pesci no solo robó escenas, también dejó marcas de mordida. Número 3. Un sonido icónico que nadie esperaba. El grito de Kevin fue un accidente total. En Mi pobre angelito, todos los adultos gritan «Kevin», como si hubieran perdido una pequeña bomba nuclear, y esa parte sí estaba en el guión. La familia McAllister se suponía que debía pasar toda la película en modo pánico absoluto. Pero el momento que se convirtió en un verdadero ícono cultural fue cuando Kevin se da una palmada en las mejillas y grita como si acabara de descubrir lo que se siente el aftershave. Ese grito no estaba planeado. El director Chris Columbus le dijo a Macaulay Culkin que se pusiera la loción para después de afeitar, bajara las manos y luego gritara. Sencillo. Pero en la primera toma, Culkin dejó las manos pegadas a la cara y soltó ese chillido agudo que ahora todos conocemos. El equipo estalló de risa y Columbus decidió quedarse con esa toma. ¡Boom! Historia del cine al instante. Esa elección accidental se convirtió en la imagen de Mi pobre angelito. Pósters, parodias, anuncios y miles de niños en 1990, imitándolo frente al espejo de su baño. Es la escena que inspiró incontables disfraces de Halloween. El grito estaba en el guión, pero el gesto de las manos en la cara, el grito del aftershave que convirtió a un niño de 10 años en un icono mundial, fue puro instinto infantil y pura magia del cine. Número 2. Una acrobacia que no debería haber funcionado. Macaulay Culkin. La escena del trineo casi rompe al equipo y a la física. Ese momento en el que Kevin se lanza por las escaleras y sale disparado por la puerta principal como un mini bobsled olímpico es icónico, pero en la vida real no obedece a ninguna ley de la geometría. En la casa real de Home Alone, la escalera no se alinea para nada con la puerta. Si Kevin lo intentara de verdad, se estrellaría contra una pared e inventaría una nueva trampa llamada conmoción cerebral. El equipo lo intentó todo. Lanzaron trineos por esas escaleras una y otra vez, y cada uno se desviaba como carrito de supermercado con rueda rota, a la izquierda, a la derecha, de lado, a cualquier parte menos hacia la cámara. Tras suficientes intentos fallidos, dejó de parecer rodaje y empezó a parecer un experimento de física perdido, así que recurrieron a la solución más noventera posible, trucos de cine. Básicamente construyeron una mini rampa de esquí apuntando a la puerta. Prepararon un trineo especial con ruedas ocultas, ajustaron los ángulos y engañaron a la cámara para que pareciera un deslizamiento perfecto hacia el exterior. En la toma final, cuando Kevin por fin sale disparado por la puerta, en realidad no es Macaulay Culkin, es su doble de acción adulto, elegido porque tenía un tamaño parecido al de un niño. La toma se volvió legendaria, pero detrás de cámaras fue una batalla entre Hollywood y una escalera del Medio Oeste, y la escalera casi gana. Número 1. Un momento con bichos muy real. Daniel Stern. Daniel Stern dejó que una tarántula le caminara por la cara de verdad. No era CGI ni una marioneta. Era una tarántula real llamada Barry, llevada al set por los entrenadores de animales específicamente para esa escena. Stern aceptó hacerlo con una sola condición muy clara. Solo una toma y nunca más. Había un gran problema. A las tarántulas no les hace ninguna gracia que alguien les grite histéricamente justo encima. Para no asustar ni provocar a Barry, Stern tuvo que hacer el grito más convincente y silencioso de su vida. Boca abierta, terror absoluto en los ojos, pero sin emitir sonido. El alarido desgarrador que todos recordamos se añadió después en postproducción. Cada niño en 1990 estaba convencido de que Stern gritaba por su vida, pero en realidad estaba suplicando en silencio. «Por favor, sáquenme esto de encima», mientras intentaba no moverse. Barry, mientras tanto, hizo su trabajo como un profesional, sin ensayos, sin drama, solo 8 patas y cero conciencia de que estaba entrando en la historia del cine. Si disfrutaste este video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Eso es lo que nos permite seguir trayéndote estos viajes nostálgicos todas las semanas.